Hola, en la clase anterior hiciste algunas transformaciones a tu base de datos, muy sencillas pero necesarias. Chequeaste los nombres y los valores no reportados, al igual que aprendiste qué es una variable categórica. En este caso, el siguiente paso ya no es transformar la base de datos, sino analizar las variables que tienes. Ejercicios estadísticos, entender los rangos de las variables que tienes, es un primer ejercicio para pensar en qué variables te pueden ayudar a predecir mejor tu variable de interés. Pregúntate desde ya, ¿qué variables crees que predicen mejor los precios de una casa? Lo primero que vas a hacer acá es estudiar la variable objetivo. Por comodidad, vamos a asignar una variable precios simplemente para hacer algunas estadísticas descriptivas. Como siempre, recuerda ver que lo que estés asignando sea fácil de visualizar y de acuerdo a tus expectativas. Aquí ya tienes preprocesadas algunas estadísticas: el precio mínimo, el precio máximo, el promedio, la mediana, la desviación estándar. Mi consejo es que escribas tú mismo estas variables, las corras y lo hagas desde diferentes formas, no solo utilizando NumPy, que es una excelente forma de hacerlo, sino también a través de pandas y sus variables o métodos implícitos. Como siempre, una vez asignes las variables, imprímelas y hazlo de una forma que sea sencilla de visualizar. Tómate el trabajo de marcar las variables e indicar lo que estás imprimiendo. Al hacerlo te vas a dar cuenta de algunas cosas. El precio mínimo es de $5, de $50 el precio máximo y un promedio entre 22.5. Estos valores parecen bajos, pero recuerda las unidades. Primero son precios de 1970 y están en miles de dólares. Estamos hablando de casas que en promedio están entre 5.000 y $50.000. Esto ya te empieza a dar una función o digamos una intuición de lo que tienes en tu base a predecir. Recuerda la temporalidad y las unidades que estás trabajando. Un punto técnico: NumPy es una herramienta excelente para hacer cálculos estadísticos, al igual que Pandas. En ejercicios de aprendizaje como este, no vas a encontrar ningún problema en cualquiera de las dos herramientas. En la vida real, en ambientes corporativos, cuando hago estos ejercicios con un gran número de variables, vas a encontrar que optimizar o utilizar funciones de mejor desempeño, como NumPy o incluso otros lenguajes, te puede resultar mucho más útil. Por ahora, no te preocupes por eso. Otra forma de ver, aparte de estadísticas, es a través de una gráfica. Con el siguiente comando, utilizando Seaborn, puedes ver un histograma, que es una muy buena herramienta para revisar variables únicas, para ver una variable sin compararla con otras. Lo que vas a ver es aquí un conteo en el eje vertical de cada uno de los precios para las diferentes casas. Algo que vas a ver es que el promedio está relativo, cercano a $25.000, lo mismo que viste en las estadísticas anteriores, pero que hay un factor o un punto de información que no habías visto en las estadísticas previas, y es que la variable está en un máximo de 50. Fija que el número de casas que tienen $50.000 como precio incrementa a pesar de que venían decreciendo después de la media. Esto generalmente pasa cuando los datos son truncados. Es muy probable que cuando se recolectó la información, cualquier precio por encima de los $50.000 se reportara como 50.000. Ten siempre presente que es muy importante entender tu base de datos para lograr transmitir la información y que los resultados que tengas sean entendibles. Una vez tienes claras las estadísticas, gráficas y comportamiento de tu variable objetivo, empieza a realizar el ejercicio de preguntarte intuitivamente por ahora de las otras variables cuáles te pueden ayudar a explicar esos precios. Una buena forma es revisando la descripción de las variables en tu dataset. Fíjate que, aunque están en inglés, pero puedes ver acá que tienes información sobre crimen per cápita en la zona donde se encuentra la casa, proporción de zonas o de terrenos residenciales cerca a la casa, edad de los edificios cercanos a donde está la casa y un diferente número de variables
que te pueden intuitivamente explicar. Una práctica común que hacen muchos novatos en Machine Learning es incluir de primerazo todas las variables para ayudarte a explicar. Yo no recomiendo que lo hagas. Empieza por modelos más sencillos, con una, dos, pocas variables y potencialmente incrementa el número de variables explicativas a medida que obtengas mejores resultados. Para algunas de las variables, pregúntate, hazlo explícitamente. ¿Crees que, por ejemplo, una mayor tasa de crimen en el pueblo en donde se encuentra la casa te va a representar un mayor o un menor precio? ¿Crees que una mayor tasa de maestros por niño en la zona donde se encuentra la casa representa mayores o menores precios? Vamos a la siguiente clase para revisar con los datos estas intuiciones.